Mi esposa se rió. No puedes divorciarte de mí. Mi papá es el dueño de esta ciudad. Le entregué los papeles de todos modos. Ella no sabía que su padre acababa de ser acusado de fraude, y que sus bienes estaban congelados. Su protección había desaparecido, y yo también. Yo, hombre de 38 años, solicité el divorcio el martes pasado. Fueron 3 años de matrimonio, y 6 años juntos en total. Mi esposa, de 35 años, se rió en mi cara cuando se lo dije. No puedes divorciarte de mí, dijo ella, aún riendo. Mi papá es el dueño de esta ciudad. Buena suerte encontrando un abogado que quiera tomar tu caso. Le entregué los papeles de todos modos. Ya los presenté. Has sido notificada. Su sonrisa desapareció. Estás mintiendo. Nadie se atrevería a leerlos. Ella arrebató los papeles, con los ojos escaneando rápidamente. Cuando llegó al nombre del abogado, de hecho, se relajó. Thompson, ¿eso es todo? Es de tercera categoría. Mi papá lo aplastará. Tal vez lo habría hecho, le dije. Si no estuviera actualmente bajo acusación federal por fraude electrónico. Y violaciones de valores. Todas sus cuentas están congeladas. El FBI allanó su oficina ayer por la mañana. El color desapareció de su rostro por completo, como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono, y le mostré el artículo de las noticias. Magnate de los negocios locales bajo investigación. Bienes incautados a la espera de juicio. Publicado hace 6 horas. Ella se quedó mirando la pantalla, luego a mí, y después otra vez a la pantalla. ¿Esto? Esto no cambia nada. Él lo arreglará. Ni siquiera puede permitirse su propia defensa legal en este momento. El tribunal le asignó un defensor público esta tarde. Eso no es. ¿Estás inventando esto? Llámalo. Pregúntaselo tú misma. Lo intentó 3 veces, y fue directo al buzón de voz. Sus manos temblaban para el tercer intento. Probablemente solo esté ocupado con los abogados. Probablemente esté en una celda de detención federal. Le negaron la fianza. Riesgo de fuga. Yo sabía de la investigación desde hacía 2 semanas. Un amigo, que trabaja en el Tribunal Federal, me avisó después de ver la acusación sellada. El momento exacto fue pura suerte, pero yo no estaba dispuesto a desperdiciarlo. Verán, la familia de mi esposa tenía dinero. Dinero de verdad. Su papá era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales en nuestra área. Formaba parte de cada junta directiva importante, y jugaba al golf con el alcalde. Cuando nos casamos, pensé que tenía la vida resuelta. Seguridad financiera, buenas conexiones, y todo lo demás. Resulta que, casarse con alguien de esa familia, significaba convertirse en su sirviente. Trabajarás para la empresa de mi papá, me dijo mi esposa un mes después de la boda. Él está creando un puesto para ti. Tengo un trabajo. En una firma de ingeniería, con buena paga. Este paga mejor. Y es la familia. El puesto consistía, básicamente, en ser el chico de los recados de su papá. Recoger la ropa de la tintorería, programar sus citas, y llevarlo en auto a las reuniones. Pagaban bien, pero era humillante. Mi título de ingeniería, acumulando polvo, mientras yo iba a buscar café. Es temporal, seguía diciendo mi esposa. Solo hasta que vea que eres confiable. 3 años después, yo seguía yendo a buscar café. Pero la peor parte era la actitud de mi esposa, se había vuelto insoportable. ¿Puedes comprar los víveres?, le preguntaba yo. Ese no es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Yo también trabajo. Tú trabajas para mi familia. Lo que significa que trabajas para mí. Ahora ve a comprar los víveres. Todo era una orden. Nada era una petición. Y si yo me resistía,
Ella amenazaba con hablar con papi sobre mi problema de actitud. El mes pasado, finalmente colapsé. Estábamos cenando en la casa de sus padres. Su papá hizo un comentario acerca de lo afortunado que yo era por haberme casado con alguien de una clase superior. Y ella se rió. De hecho, se rió. Realmente lo es. Quiero decir, ¿qué sería de él sin nosotros? Dejé mi tenedor sobre la mesa. Un ingeniero ganando 6 cifras, haciendo un trabajo real, en lugar de jugar a ser el asistente. Silencio. El rostro de su papá se puso rojo. Perdón, dijo mi esposa, con voz helada. ¿Me escuchaste? Ya terminé de ser su sirviente personal. Terminarás cuando yo diga que has terminado. ¿O te gustaría descubrir lo difícil que se vuelve la vida? Cuando mi padre hace un par de llamadas telefónicas. Esa amenaza. Ese fue el momento en que me harté. Contraté a Thompson al día siguiente. Era de tercera categoría, porque no le besaba el trasero a su familia. No les debía favores, y estaba hambriento por un caso. No le voy a mentir, me dijo durante nuestra primera reunión. Con las conexiones de su familia, esto podría ponerse feo. Lo van a alargar, lo harán quedar mal. Y probablemente intentarán destruir su carrera. ¿Qué pasaría si esas conexiones desaparecieran? Entonces sería una historia diferente. Pero eso no va a suceder. Oh, pero sí que iba a suceder. Mi amigo del tribunal ya me lo había dicho. Un caso federal, que llevaba años preparándose. La empresa de su papá era un castillo de naipes, inversores falsos. Libros de contabilidad alterados, y todo el paquete completo. Solo estaban esperando el momento adecuado para actuar. Yo también esperé. Fueron 2 semanas de fingir que todo era normal, mientras veía a mi esposa pavonearse por ahí. Como si fuera la dueña del mundo. Deberíamos renovar nuestros votos, dijo ella el sábado pasado. Una gran fiesta. Invitar a todos. Demostrarles la pareja tan poderosa que somos. Claro, mentí. Suena genial. El lunes por la mañana, los federales actuaron. El martes por la mañana, yo presenté la demanda. Y ahora aquí estábamos, con ella de pie en nuestra cocina, con los papeles del divorcio en la mano. Y su mundo entero desmoronándose. Esto es una locura, dijo ella finalmente. No puedes simplemente. Estamos casados. No por mucho tiempo. Pelearé contra esto. Te quitaré todo. La casa, los autos, tu pensión. Buena suerte pagando un abogado. Eso la detuvo. No había pensado en eso. Su papá pagaba por todo. Siempre lo había hecho. Ella tenía tarjetas de crédito, por supuesto, pero estaban vinculadas a las cuentas de él. Las cuales estaban congeladas. Llegaré al límite de las tarjetas, antes de que las congelen. Ya están congeladas. La incautación federal incluye todas las cuentas y líneas de crédito relacionadas. ¿Has revisado tu billetera últimamente? De hecho, corrió hacia su bolso, sacó su billetera, y empezó a probar las tarjetas en su teléfono. Cada una fue rechazada. No, 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 no. Tienes alrededor de $300 en tu cuenta corriente personal. Eso es todo. ¿Cómo sabes eso? Me muestras tus estados de cuenta bancarios todos los meses. ¿Recuerdas? Para demostrar que estás siendo responsable con tu mesada. Usé comillas en el aire para esa última parte. Yo sí presto atención. Ella me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Quién eres? Alguien que se cansó de ser tratado como basura. Actualización 1, una semana después. El sentido de derecho y superioridad empeoró, antes de empezar a mejorar. Muchísimo peor. Lo primero que hizo mi esposa, después de la conmoción inicial, fue llamar a su mamá.
llorando histéricamente, sobre cómo yo estaba abandonando a la familia durante su hora más oscura. Y lo cruel que estaba siendo. Su mamá me llamó una hora después. ¿Cómo te atreves a hacer esto ahora? Tu suegro se enfrenta a cargos graves. Y tú estás preocupado por tus pequeños sentimientos. Mis pequeños sentimientos incluyen 3 años de ser tratado como un empleado de servicio. ¿Él te dio un trabajo? Me puso una correa. Hay una gran diferencia. Eres egoísta. Desagradecido. Nosotros te acogimos. Soy un hombre adulto. Con una maestría. No necesitaba que me acogieran. Necesitaba una compañera que me viera como un igual. De todos modos, mi hija es demasiado buena para ti. Ella colgó el teléfono. Mi esposa, mientras tanto, había pasado de la conmoción a la rabia. Tú planeaste esto, me acusó el miércoles por la noche. Sabías lo de mi papá, y esperaste como un buitre. Sabía que la investigación estaba en marcha. Lo que no sabía era cuándo iban a actuar. Mentiroso. Tú preparaste todo esto. Tu papá lo preparó él mismo, al cometer fraude durante 15 años. Él no hizo nada malo. Todo es un malentendido. La negación era impresionante. Su papá salía en las noticias todas las noches. Antiguos inversores que daban la cara, empleados que testificaban sobre documentos triturados. Todo el asunto completo. Pero ella se negaba a verlo. El gobierno solo está celoso de las personas exitosas, insistía. Las personas exitosas no necesitan robar fondos de pensiones. No sabes de lo que estás hablando. Intentó de todo para detener el divorcio. Absolutamente todo. El jueves, llamó a mi jefe en mi antigua firma de ingeniería. Le dijo que yo había estado haciendo amenazas y que era inestable, y que debían tener cuidado. Mi jefe me llamó, muy confundido. Oye, recibí una llamada extraña de tu esposa. Algo sobre unas amenazas. Nos estamos divorciando. Ella no lo está manejando bien. Ah, eso lo explica todo. También dijo que nos estabas robando antes de irte. Renuncié hace 3 años para trabajar para su familia. Nunca robé nada. Sí, me lo imaginaba. Solo quería avisarte. Está haciendo llamadas. Trató de envenenar el pozo. Una jugada clásica. Sin embargo, no iba a funcionar. Yo había dejado ese trabajo en buenos términos, y ella tenía 0 credibilidad. El viernes, llamó su abogado. Bueno, su abogado. Resulta que ella había convencido al abogado defensor penal de su padre. Para que tomara su caso de divorcio. Pro bono, por supuesto, ya que ella no podía pagar. Mi cliente está dispuesta a negociar, dijo en tono rígido. A cambio de que usted retire el divorcio, ella aceptará ir a terapia de pareja. No, señor. No. Es innegociable. El matrimonio se acabó. Ella está dispuesta a hacer concesiones. Tuvo 3 años para hacer concesiones. Yo ya terminé con esto. Está siendo poco razonable. Estoy siendo claro. Nos vemos en los tribunales. Él intentó la táctica de la intimidación. La familia de mi cliente todavía tiene una influencia significativa en esta área. Su papá está en la cárcel. Esperando el juicio. Las cuentas de su mamá están bajo investigación. ¿Qué influencia? Silencio. ¿Entonces estaremos en contacto? Y lo estuvieron, con bastante frecuencia. Mi esposa empezó a aparecerse en mi nuevo departamento. Me había mudado el día después de presentar la demanda. Conseguí un estudio al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Ella golpeaba la puerta en momentos aleatorios. Déjame entrar. Tenemos que hablar. Habla a través de nuestros abogados. Deja de ser infantil.
Abre la puerta. Vuelve a casa. Este es mi hogar. Me lo robaste. El departamento era mío desde antes de casarnos. Solo estaba a mi nombre. Ella se había mudado allí, por supuesto, pero legalmente, siempre fue mío. Revisa el contrato de arrendamiento. No estás en él. Tienes que irte. No me voy a ir hasta que me escuches. Los vecinos empezaron a quejarse. La administración del edificio se involucró. Tuve que amenazarla con una denuncia por allanamiento de morada. Antes de que finalmente retrocediera. Pero luego, vino el verdadero truco sucio. El lunes por la mañana, me detuvo la policía de camino al trabajo. Una parada de tráfico normal. O eso creía yo. Licencia y registro, por favor. Se los entregué. El policía volvió a su patrulla. Regresó 15 minutos después, con 2 policías más. Salga del vehículo, por favor. ¿Qué está pasando? Recibimos un informe de que ha estado amenazando a alguien. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Mi esposa. Había presentado una denuncia policial, alegando que yo había estado enviando mensajes amenazantes. Y apareciéndome en su residencia para amenazarla. Mentiras absolutas. No me he puesto en contacto con ella, excepto a través de mi abogado, dije con calma. Y yo me mudé de la residencia. Ella es la que se aparece en mi casa. ¿Puede probar eso? Gracias a Dios por las cámaras de timbre. Les mostré las grabaciones de la semana pasada. Mi esposa gritando fuera de mi puerta. Las marcas de tiempo mostraban claramente que llegaba sin avisar. Yo pidiéndole que se fuera. Los policías observaron. Uno de ellos suspiró. Parece que alguien nos hizo perder el tiempo. Ella presentó una denuncia falsa. Tendremos una conversación con ella sobre este asunto. Me dejaron ir con una disculpa, pero el daño ya estaba hecho. Ahora tenía una interacción con la policía en mi historial. Ese era el objetivo. Cuando llegué al trabajo, Recursos Humanos quería reunirse conmigo. Recibimos cierta información preocupante sobre ti. Déjenme adivinar. Una denuncia anónima. La encargada de Recursos Humanos se veía incómoda. Un ciudadano preocupado llamó, afirmando que estabas haciendo amenazas en el lugar de trabajo. Trabajo a distancia 3 días a la semana. Llevo aquí desde las 8 de la mañana, ¿a quién amenacé? No lo especificaron, porque se trataba de mi esposa. Nos estamos divorciando. Ella está haciendo denuncias falsas. Le mostré las imágenes de la cámara corporal de la policía. Los agentes me habían dado una copia. Le mostré las imágenes del timbre. Y le expuse toda la línea de tiempo. Voy a recomendar que ignoremos esta queja, dijo ella finalmente. Pero documenta todo de aquí en adelante. Si ella intensifica la situación, necesitamos saberlo. Y vaya que la intensificó. El miércoles, me enteré de que había estado llamando a mis clientes. Ahora trabajo como consultor independiente, haciendo trabajo por contrato para firmas de ingeniería. De alguna manera consiguió mi lista de clientes, y empezó a llamarlos. Estoy muy preocupada por mi esposo, le dijo a un cliente. Pura preocupación fingida. Ha estado muy estresado últimamente, y no duerme bien. Me preocupa la calidad de su trabajo. Ese cliente me llamó directamente. Recibí una llamada extraña, de alguien que decía ser tu esposa. Futura exesposa. ¿Qué le dijo? Básicamente, intentó hacerte parecer incompetente. Le dije. Hemos estado contentos con su trabajo, y colgué. Pero te aviso, puede que llame a otros. Y lo hizo. Contactó a 3 clientes más, antes de que pudiera advertirles. 2 la ignoraron, pero uno canceló su contrato. Un trabajo de $15,000 se esfumó. Ese fue el límite. Llamé a Thompson.
Está interfiriendo con mi medio de vida. ¿Qué podemos hacer? Solicitar una orden de restricción y documentar todo. Cada llamada, cada visita. Cada denuncia falsa. Lo vamos a necesitar. La audiencia para la orden de restricción fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, mi esposa subió el nivel otra vez. Vació nuestra cuenta de ahorros conjunta. Yo me había olvidado de ella. Era una cuenta pequeña, tal vez con unos $8,000. La abrimos hace años para los gastos de la casa, pero casi no la usábamos. Ambos nombres estaban en ella. Retiró hasta el último centavo. Eso es propiedad marital, dijo Thompson cuando se lo conté. No puede simplemente llevárselo. Bueno, pues lo hizo. Lo añadiremos al expediente. Al juez no le gustará. También se llevó todo del departamento. Todo lo que compramos juntos. Muebles, utensilios de cocina, decoraciones. Contrató a unos de mudanzas mientras yo estaba en el trabajo, y desocupó todo el lugar. Llegué a casa y encontré un departamento vacío. Literalmente vacío. Incluso se había llevado el papel higiénico. Esa mezquindad habría sido graciosa, si no fuera tan enfurecedora. Pero aquí está el detalle. Cada truco que hacía, cada denuncia falsa, cada acto de acoso. Todo iba a parar al archivo de Thompson. Se estaba construyendo un caso para demostrar que ella era vengativa, inestable y destructiva. Déjala que siga, dijo Thompson. Está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Actualización 2, 3 semanas después. La orden de restricción fue concedida. Temporal por ahora, pero sólida. Mi esposa se presentó a la audiencia, con el abogado penalista de su papá. El tipo se veía exhausto. Probablemente no le estaban pagando lo suficiente para lidiar con estas tonterías. Su señoría, mi cliente simplemente está intentando salvar su matrimonio. Presentando denuncias policiales falsas, interrumpió el juez. ¿Acosando a su esposo en su lugar de trabajo y residencia? ¿Interfiriendo con sus negocios? Esas son exageraciones. Tengo informes policiales, declaraciones del administrador del edificio. Y declaraciones juradas de clientes. ¿Qué parte es una exageración? Mi esposa intentó hablar. Su señoría, él me abandonó. A usted le entregaron los papeles del divorcio en su residencia. Eso no es abandono. Ese es el proceso legal adecuado. Pero mi padre. Los problemas legales de su padre son irrelevantes para estos procedimientos. Empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. No del tipo manipulador que solía usar conmigo. No tengo a dónde ir. Ni dinero. Él se llevó todo. El juez miró a Thompson. ¿Situación financiera? El domicilio conyugal está a nombre de mi cliente. Y fue comprado antes del matrimonio. Mi cliente ha estado cubriendo todos los gastos de vivienda. La demandada retiró $8,000 de su cuenta de ahorros conjunta, sin permiso. Y sacó todos los bienes compartidos de la residencia. Necesitaba ese dinero. ¿Para qué?, preguntó el juez. Para gastos de manutención. No puedo trabajar. Estoy demasiado estresada. ¿Usted no trabaja? El juez revisó unos papeles. Según los expedientes, ha estado desempleada durante 6 años. Estaba apoyando la carrera de mi esposo. De hecho, me reí. No pude evitarlo. El juez me dirigió una mirada, pero vi un ligero movimiento en su boca. Señora. La evidencia sugiere que su esposo la estaba manteniendo a usted. La orden de restricción es concedida. Debe mantenerse. Al menos, a 500 pies del demandante, de su residencia. Y de su lugar de trabajo. Cualquier violación resultará en un arresto inmediato. Pero,
además. Le debe a la corte $500. Por presentar una denuncia policial falsa. El pago vence en 30 días. Su abogado parecía querer desaparecer. Mi esposa se veía atónita. Afuera del juzgado, lo intentó una vez más. Esto no ha terminado, me siseó ella, desde la distancia requerida de 500 pies. Mi papá va a vencer estos cargos. ¿Y cuando lo haga? No los va a vencer. Los federales tienen 17 testigos alineados. Va a ir a prisión. Tú no sabes eso. Conozco la evidencia. Y deberías empezar a planear una vida sin el dinero de papito. Te quitaré todo en el divorcio. ¿Con qué abogado? Con el que no puedes pagar. Eso la hizo callar. Aparentemente, el abogado de su papá había renunciado esa mañana. Le dijo que ya no podía representarla, debido a un conflicto de intereses. Traducción, su papá ni siquiera podía permitirse su propia defensa, y mucho menos la de ella. Estaba sola. Por primera vez en su vida, no tenía una red de seguridad. Pero yo no había terminado. Ni de cerca. Verán, cuando trabajas como el asistente de alguien durante 3 años, ves cosas. Correos electrónicos, documentos, y conversaciones confidenciales. En las que olvidan que estás en la habitación. Yo había guardado registros. No del fraude de su papá, yo no tenía nada que ver con eso, sino de otras cosas. Cosas pequeñas que se iban sumando. Como la vez que mi esposa hizo que su papá contratara a su amiga. Para un trabajo en el que no tenía que presentarse. Un salario de $60,000. Nunca fue a la oficina ni una sola vez. Le pagaron durante 18 meses, antes de que alguien se diera cuenta. O la vez que usó fondos de la empresa, para redecorar nuestro departamento. $30,000 en muebles y arte, facturados como renovaciones de oficina. O los correos electrónicos donde alardeaba con sus amigas de que nunca tendría que trabajar. Porque papito se encarga de todo. Le entregué todo a Thompson. ¿Podemos usar esto? Lo leyó de principio a fin, y empezó a sonreír. Oh, claro que podemos usarlo. Esto demuestra dependencia financiera. Uso indebido de fondos familiares. Y un patrón de comportamiento donde se cree con derecho a todo. Perfecto para argumentar en contra de la pensión alimenticia. Mi esposa quería $4,000 al mes de manutención conyugal. Para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Thompson iba a argumentar para que fuera 0. Y, con esta evidencia, tal vez lo conseguiría. La audiencia preliminar de divorcio estaba programada para dentro de 2 semanas. Mi esposa tenía que encontrar un abogado rápido. Y encontró uno. Un abogado de familia de lo peor, que acababa de pasar el examen de la barra. El chico parecía recién salido de la escuela de Derecho, y completamente abrumado. Su señoría, mi cliente solicita manutención conyugal temporal. A la espera de la sentencia definitiva de divorcio. ¿Con qué fundamentos?, preguntó el juez. Ella ha estado fuera de la fuerza laboral durante 6 años. Mientras apoyaba la carrera de su esposo. Thompson se puso de pie. Objeción. La acusada no ha trabajado en 6 años por elección. No por necesidad. Su esposo trabajó para la empresa de su familia durante ese tiempo. Ganando salarios separados de los ingresos del hogar. Su señoría, ella renunció a su carrera. ¿Qué carrera?, dijo Thompson. Según las declaraciones de impuestos. La demandada nunca ha mantenido un empleo por más de 6 meses. No se renunció a ninguna carrera. El joven abogado titubeó. ¿Ella? Ella sacrificó su potencial. Su señoría, tengo documentación que muestra a la demandada viviendo de la riqueza familiar. Cargando gastos personales a cuentas de la empresa. Y declarando explícitamente que no tenía intención de trabajar.
Presentó los correos electrónicos. Mi esposa palideció. El juez los leyó. Su expresión lo decía todo. Se deniega la manutención temporal. La demandada tendrá que buscar empleo. Su señoría, ella no tiene habilidades laborales. Entonces las adquirirá. Este tribunal no existe para mantener el estilo de vida de nadie. La próxima audiencia es en 60 días. Se le aconseja a la demandada que encuentre empleo en ese tiempo. Mi esposa salió furiosa. Su abogado parecía derrotado. Afuera, finalmente me relajé. Thompson me dio unas palmadas en el hombro. Eso salió bien. Muy bien. Con su comportamiento registrado en el expediente. Y con estos documentos. Te espera una salida limpia. División mínima de bienes. 0 pensión alimenticia. Todo resuelto en 90 días. ¿Qué hay de las cosas del departamento que se llevó? Tendrá que devolverlas, o pagarte por ellas. Orden del juez. Se gastó los $8,000. Entonces te debe $8,000, más el valor de los muebles. Lo añadiremos a la sentencia final. Lo mejor de todo es que el juicio de su papá empezaba el mes siguiente. En todas las noticias, con cada trato sucio expuesto. Mi esposa iba a ver cómo se desmoronaba todo el imperio de su familia en tiempo real. Y yo, para entonces, ya iba a estar muy lejos. Última actualización, 2 meses después. El divorcio finalizó la semana pasada. Tomó 90 días en total. Tiempo récord, dijo Thompson. El acuerdo final, yo me quedé con el departamento. De todos modos, era mío. Me quedé con mi auto, que también era mío. Ella se quedó con su auto, a nombre de su papá, el cual pronto será incautado por los federales. División de bienes compartidos, ella me debía $11,000 por lo que se llevó y gastó. Sin pensión alimenticia. Ella tuvo que pagar sus propios honorarios legales. Tuvo que firmar las condiciones de pago por esos $11,000, 200 al mes durante 5 años. Su abogado intentó pelearlo, pero el juez no lo toleró. Su cliente retiró fondos matrimoniales. Y extrajo bienes durante un proceso de divorcio activo. Tiene suerte de que el demandante no esté presentando cargos. El rostro de mi esposa en la audiencia final fue de otro mundo. Pura derrota. Se había presentado con ropa de target. Fue la primera vez que la vi usando algo que no fuera de diseñador en 6 años. Espero que estés feliz, dijo después, esperando a la distancia impuesta por el tribunal. Estoy en camino a estarlo. El juicio de mi papá empieza la semana que viene. Los medios nos van a destruir. Eso es culpa suya, no mía. Solíamos ser felices. No, tú eras feliz. Yo era conveniente. Ella no tuvo respuesta para eso. Su mamá intentó llamarme un par de veces. Me dejó mensajes de voz, hablando sobre el perdón familiar y las segundas oportunidades. Los borré todos. El juicio de su papá sí empezó. Duró 3 semanas. Culpable de 14 cargos. Condenado a 12 años en una prisión federal. Su mamá también fue acusada como cómplice. Había firmado muchos de los documentos fraudulentos. Se enfrenta a 5 años ella misma. La fortuna familiar se esfumó, incautada por el gobierno, y subastada para pagar a los inversores. La gran casa, los autos, los barcos, todo. Absolutamente todo se fue. Mi esposa tuvo que mudarse con su tía. Lo último que supe es que está trabajando en una tienda minorista. Su primer trabajo en su vida adulta. Una parte de mí se siente mal. No mucho, pero un poco. Fue criada para pensar que el dinero y las conexiones podían solucionarlo todo. Ahora está aprendiendo, por las malas, que no es así. Pero más que nada, me siento libre.
He vuelto a la ingeniería a tiempo completo. Conseguí un puesto en una firma que realmente valora mis habilidades. Estoy ganando buen dinero. Trabajando en proyectos que me importan. El departamento se está volviendo a llenar poco a poco. Compré muebles nuevos. De mejor calidad que las cosas que ella se llevó. Todo es mío. Elegido por mí. Pagado por mí. He tenido algunas citas. Nada serio todavía. Resulta que 3 años de ser tratado como basura, te hacen ser precavido con las relaciones. Vaya sorpresa. Pero estoy bien. Mejor que bien, la verdad. Mi esposa pensaba que el poder de su papá la hacía intocable. Pensaba que yo nunca la dejaría, porque necesitaba las conexiones familiares. Resulta que, todo lo que necesitaba, era el momento adecuado y un poco de suerte. La investigación del FBI concluyó, exactamente, cuando yo lo necesitaba. El arresto de su papá me dio la oportunidad que había estado esperando. Y, una vez que esa protección desapareció, el resto se desmoronó por sí solo. Ahora me está pagando $200 al mes. Cada pago es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. De que tratar a las personas como sirvientes, tarde o temprano, te estalla en la cara. Ese dinero lo estoy donando. Hasta el último centavo va a un fondo para las víctimas de fraude, específicamente. Para las víctimas del fraude de su padre. Ella no lo sabe todavía, pero lo sabrá cuando le envíen las cartas de agradecimiento. El divorcio fue caro. Me costó unos $8.000 en honorarios legales. Perdí a algunos amigos que creyeron en su versión de los hechos. Tuve unos meses difíciles lidiando con su acoso. Pero logré salir. Una ruptura limpia. Sin ataduras. Sin ninguna obligación de por vida, hacia alguien que me veía como menos que humano. ¿Y ver cómo su mundo se desmoronaba, sabiendo que elegí el momento perfecto? Eso no fue venganza. Eso fue justicia. Ella apostó a que el poder de su papá duraría para siempre. Lo apostó todo a eso. Ella perdió. Yo gané. Y, honestamente, lo volvería a hacer todo de nuevo.